amplio, esperemos llegar. Nosotras tenemos el problema, en general, ya lo sabe, que nos vamos mucho por las ramas, así que vamos a intentar mantenernos enfocadas en la idea principal, ¿sí? Que es el respeto, la apreciación de la diversidad. Vamos a ver algunas problemáticas derivadas de la discriminación, ¿sí? Y de las violencias que a veces pasan por chistes o cosas muy naturalizadas que suelen suceder en muchísimos ámbitos, inclusive en empresas. Bueno, para empezar, categoría, género y sexo. Hasta hace un tiempo se consideraba que el sexo es una categoría biológica y que el género es una categoría cultural. En realidad, el sexo, como ustedes pueden observar en nuestra presentación, es una categoría binaria que surge de la interpretación histórica y cultural sobre los cuerpos, ¿sí? La realidad es que no hay nada en el ser humano que sea totalmente natural. El modo en que interpretamos los procesos naturales del cuerpo están atravesados por la cultura, ¿sí? Los nombres que les damos a las cosas están atravesadas por la cultura. Entonces, el hecho de decir genitales femeninos o genitales masculinos es una cuestión cultural y no exactamente biológica, ¿sí? El sexo en general se refiere a la genitalidad, pero no únicamente, ¿sí? Ya que hay conteos hormonales y cromosómicos que también ayudan muchas veces a poder encasillar en esta norma binaria, ¿sí? Varón-mujer, a las personas. Y por otro lado, el género entonces son expectativas sociales sobre la base de este sexo que se ha asignado, ¿sí? Entonces, a partir de que una persona viene al mundo, ¿sí? Y el doctor, la doctora, le doctore, puede ver sus genitales, dice, es un varón, o es una nena, ¿sí? Automáticamente, ¿sí? Entonces, leemos un sexo, atribuimos un género, y automáticamente esa persona va a vivir en una habitación en tonos pasteles rosados o en tonos pasteles celestes. A partir de ahí se le va a decir que es hermosa, que es una princesa, y que puede jugar a todas estas cosas que tienen que ver otra vez con estos colores muy pasteles y rosados y lilas y blancos y delicados y pasivos y tranquilos. Y en caso de que sea significada esta persona como un varón, bueno, todas las actividades serán lo contrario, ¿sí? Porque si hay algo que el sexo y el género establecen, es una diferencia tajante entre lo que son cosas de varones y cosas de mujeres, ¿sí? Entonces, se asigna binariamente una identidad masculina o femenina, y es necesario también decir, recordar y saber que estos roles de género varían mucho según la época y el lugar, ¿sí? No es lo mismo ser mujer o ser varón hoy, en la Argentina de hoy, que hace 100 años, ni hoy en esta Argentina, ¿sí? Que en Medio Oriente, ¿sí? En esta misma época. Entonces, estos roles de género lo que hacen es perpetuar estas relaciones de poder entre varones y mujeres constantemente, ¿sí? Al estáticamente cristalizar estas dos identidades únicas, ¿sí? Con una lógica que es binaria, que no es que esté nada mal con lo binario, ¿no? O sea, para las computadoras, bien. Ahora, seres humanos somos mucho más diversos, ¿no? Que ceros y unos, si tuviéramos que asignar esos valores, ¿no? Y la violencia se inscribe desde este preciso momento, en el que a una persona le asignan un género, le asignan un sexo, y le asignan toda una serie de roles con los que va a tener que cumplir. Ahora sí estoy usando el micrófono. No lo necesito igual, ¿vieron? Entonces, esto no sería un problema, ¿sí? Si estuviéramos hablando de, por ejemplo, animales, ¿sí? Los animales sí podemos decir, el animal es macho, el animal es hembra. Ahora, las personas estamos atravesadas por procesos culturales, y esos procesos culturales implican que al asignar a alguien una categoría, estamos violentando a esa persona porque a mí nadie me preguntó, ¿sí? Entonces, si yo invito gente a mi casa y le asigno arbitrariamente a una persona vino, a la otra persona cerveza, a una persona canelones y a la otra persona milanesas, yo creo que vamos a tener problemas. Y si encima eso tiene que ver con algo que esa persona tiene que hacer para el resto de su vida, le hace siempre comer canelones y vino, o siempre birra y, ¿qué dije? Milanesas, va a ser un problema, ¿no? ¿Por qué me asignan algo y por qué yo tengo que seguir con esto durante toda mi vida? ¿De dónde sale que hay un conocimiento superior al que yo siento dentro mío, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Entonces,
La feminidad, sí, refiere a las características que se proponen como femeninas. Más o menos ya las tenemos, ¿no? Esta cosa de ser sensibles, empáticas, maternales, como siempre cuidando, siempre preocupadas por qué le pasó a la otra persona, cuidadoras, coquetas, lo que implica una exigencia de subordinación y sumisión, ¿sí? Porque esto en realidad no está mal, ¿no? Hay algo acá que es re importante. No está mal ser así. Yo me pinto todos los días y no tengo un conflicto con eso, porque lo elijo, ¿sí? Entonces, como para empezar acá a diferenciar qué es violento y qué no, qué genera padecimiento y malestar y qué no, es la elección. Entonces, si yo invito gente a casa y arriba de la mesa tengo milanesas, canelones, vino y cerveza y cada uno se puede servir lo que quiere, todo el mundo va a estar muy feliz, ¿sí? A menos que no les guste ninguna de esas 4 cosas, y bueno, pero justo esas 4 cosas no les pueden gustar. Entonces, esto se configura, ¿no? En nosotras las mujeres, las personas que hemos sido asignadas mujer sexual y genéricamente al momento del nacimiento, esta configuración de ser para otros, ¿no? Yo le pongo la X, utilizando un poco el juego este de la E, ¿sí? Porque en realidad a nosotras se nos configura para un ser para otras personas. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que necesita la persona con la que yo me casé, dice la sociedad que debería ser un varón. Tengo que estar pendiente de las cosas que necesitan mis hijos y mis hijas. Tengo que estar pendiente de las cosas que necesita la gente en la oficina. Tengo que estar pendiente de las cosas que necesita otra persona siempre, ¿no? Y cuando nosotras queremos algo para nosotras, no hay lugar, no hay espacio, ¿no? Para eso. Porque la idea es que podamos subordinar nuestro deseo siempre a otras personas. La idea es que nuestra máxima realización personal sea la conyugalidad y la maternidad, cosa que, genial, quien sea que lo quiera elegir, pero ¿por qué es una obligación? Porque es una obligación aparte en esta época en la cual las mujeres trabajamos y estudiamos y nos desarrollamos en el mundo público también. Entonces esto se transforma en una doble carga, ¿sí? Lo que se llama la doble jornada. Y yo voy a trabajar recontenta, vuelvo a casa y ahí me espera, ¿no? La pila de platos, la pila de ropa, la pila de tareas del niño o la niña para corregir, todo eso, mientras Carlos tranquilamente toma un martini mirando el partido y yo se lo dejo. No hago ningún problema con eso, porque es mi lugar, ¿sí? Es mío ese lugar, el lugar de hacerme cargo de todo lo doméstico. Y lo más importante es que el costo de vivir otra feminidad es la exclusión y la violencia, implícita o explícita, doméstica, institucional, etc. ¿Qué significa? Que si las mujeres nos corremos un poquitito de este lugar y decimos, no, yo la verdad que no quiero ser mamá. Es una decisión que yo, Antonella, he tomado y no se imaginan lo violento que es decirlo. Porque la gente te dice, ay, no, bueno, pero ahora, porque sos joven, tengo 36, no soy tan joven, pero desacreditan esa opción que una puede elegir, porque la idea es que esta es tu realización personal máxima, ¿no? O sea, esto es lo que vos debés desear. ¿Cómo podés no desearlo si sos mujer? Hay algo que no cuadra. Entonces, si algo que no cuadra, bueno, seguramente estás confundida. Y ya vas a querer en algún otro momento. Y de última adoptarás, me dice la gente. Bueno, estas son imágenes que salen automáticamente cuando buscamos la palabra feminidad, ¿sí? Como todo esto. La verdadera feminidad es rosa, es plena, es muy, muy rosa, es muy delicada, ¿no? La feminidad supuestamente tiene que ver con esto y acá hay una diferencia, ¿sí? La diferencia identitaria sería acá. ¿Querés agregar algo? Sí. No, me parecía importante cuando Anto remarcaba esto de las jornadas, sí, esto de que quizás cuando uno vuelve a su casa sigue con los cuidados domésticos, los cuidados hacia la familia y demás, que muchas veces también eso para las mujeres se invisibiliza como un trabajo, sí, no se tiene en cuenta como algo que realmente desgasta, carga y hace que las mujeres se cansen. Entonces me parece que nosotras como psicólogas también muchas veces se llega a consulta de mujeres muy agotadas, que están sobrepasadas, porque ni siquiera ven esto como un trabajo, por esta cuestión de que se hace por amor, de que se hace por cuidado de los otros, ¿sí? Y bueno, y no se ve la diferencia y la desigualación que está sucediendo entre los géneros, ¿sí? Me parece que recién ahora estamos en un momento
con todo esto de lo que es la cuarta ola del feminismo, todos los debates que se están dando, que auspician estos espacios para que las mujeres podamos cuestionarnos ciertas cosas, pero como históricamente, digo, el colectivo de mujeres ha sido muy sobrecargado por tareas y bueno, la importancia de que ahora justamente estemos acá hablando de esto y pudiendo darle lugar. Sí. Bien, entonces, sobre la masculinidad, ¿sí? La masculinidad se configura como lo opuesto de lo femenino. En realidad es al revés, ¿no? Porque se configura la masculinidad como el modelo humano, ¿sí? Por eso siempre se dice los descubrimientos del hombre, ¿no? Como el hombre, como si estuviéramos hablando de la humanidad. Entonces, si el hombre es la humanidad, la mujer es cri-cri, ¿no? Como esta otra cosa que sería un poco menos humana porque igual es inferior, castrada, mutilada, un hombre que salió de una costilla, ¿no? Como todos estos mitos, todo esto que circula tiene que ver con esto. Entonces se construye masculinidad como un ser que es fuerte, que es racional, que es lógico, que la tiene re clara, que es capo, ¿no? Re capo, eso lo vemos todo el tiempo en las películas, en las series, en las publicidades. Él es re capo, anda re rápido, es empresario, tiene una camioneta, bueno, todo eso. Lo más importante acá no es eso, ¿no? Porque aguanten los autos y las motos, pero los varones supuestamente no pueden llorar ni ser sensibles, ¿sí? O sea que educamos a los pequeños varoncitos para que no lloren, entonces no les enseñamos a los varones a registrar lo que sienten, porque si llorar está mal, entonces yo no puedo ni llorar, ni tampoco sentirme así. O sea que esto que siento yo está mal. Primer punto en contra para la masculinidad, ¿sí? Pensar que yo no puedo sentir, que ya el hecho de que yo sienta algo me pone en un lugar de nena. ¿Y por qué estaría mal ponerme en un lugar de nena? Porque todo el tiempo me van a decir que eso está mal, ¿no? Creciendo. Como, no hagan eso que es de nena, llorar es de nena, vos sos un varón, sé valiente, sé muy fuerte, dale, te la podés bancar, sí, sos un campeón. Todo el tiempo este discurso, ¿no? Entonces, quizás los varones cuando llegan a ser adultos, sienten ganas de llorar y dicen, no, voy a parecer una nena, y no quiero parecer una nena, ¿no? Porque sea lo que tiene la masculinidad, es que se construye por oposición a lo femenino. Entonces, no ser una nena, no ser un bebé, no ser gay, son como cosas muy importantes que a los pequeños varones les enseñamos que tienen que ser, ¿sí? Ser algo que no sea eso, por favor, porque la masculinidad se tiene que constituir como un núcleo de poder y supuestamente es imposible que un varón que no sea hegemónicamente macho tenga poder y acceso, ¿no? a estos lugares. Entonces, se les exige a los varones dominio, éxito y ser para sí mismos, ¿sí? No pensar en otras personas, porque para eso está esta otra mujer, ¿no? A la que le enseñaron a cuidarme a mí y a cuidar al resto de la familia. Entonces yo lo que tengo que hacer es pensar, laburo, carrera, auto, viaje, cosas que me gustan, placer, ocio, deportes, birra con los pibes. Buenísimo todo eso. Ahora, lo que pasa lo que pasa en este caso es que esto está constituido en detrimento de esta otra parte en la cual los varones no pueden llorar ni ser sensibles. Entonces, otra vez acá, ¿qué es lo violento? ¿El auto, la moto, la birra con los pibes, la carrera? No, eso es genial. Lo que sería genial es que todas las personas pudiéramos acceder, ¿no? a todo esto genial de la vida, que son básicamente las elecciones personales, ¿no? Nuestra realización, nuestros deseos. ¿Qué es lo que deseamos hacer? ¿Trabajar o ser ama de casa? No, yo quiero ser ama de casa. Bueno, listo. Ahora, si vos querés trabajar y tu familia, naturalizando tu rol de cuidadora, te obliga, ¿no? Como la sociedad nos obliga muchas veces a formar parte de algo que no queremos, ahí es donde aparece la violencia. La violencia está acá. En vos no podés hacer esto porque sos. Vos no podés hacer esto porque sos mujer. Vos no podés hacer esto porque sos varón. Entonces, la sociedad dice, genial, hemos construido una dupla perfecta, porque él la va a necesitar a ella, ¿sí? Para la gestión de sus emociones, y ella la va a necesitar a él para un montón de otras cosas, ¿sí? Para las que a ella les decimos que no puede, que es inferior, que en realidad las mujeres manejan mal, no sirven para la ingeniería, no sirven para hacer cuentas las mujeres, ¿no? Como hay cosas en las que mejor no, y eso después lo vemos, ¿no? O sea, en empresas de este ámbito, y lo vemos en las universidades. Nosotras venimos de otra universidad totalmente del otro extremo, en el cual el porcentaje es al revés.
Claro, pero me parece importante también ver que, por ejemplo, nosotras, Facultad de Psicología, mayoría de alumnado mujeres, los cargos hegemónicos y lo que son las cátedras y demás están casualmente ocupadas por varones. Y la realidad es que somos muchas más mujeres psicólogas y llama un poco la atención. También se ve lo que son las profesiones médicas, por ejemplo, las mejores pagas y cuáles son en su mayoría ocupadas por mujeres que por varones. Pediatría, por ejemplo, es una especialidad típicamente femenina, son las que cobran menos, las que más carga horaria tienen las residencias, y no es casual que sean mujeres a cargo de niñes, y digo, cómo se conforman también en el trabajo muchas veces, cómo la subjetividad no es algo ajeno a los ámbitos laborales, ¿sí? Porque uno capaz piensa, ¿qué tiene que ver lo que elijas de trabajar o dónde trabajes? La verdad que uno pasa muchas horas en los trabajos y carga mucho de su subjetividad en eso, ¿sí? Entonces como que en esos lugares para mí sintomatiza mucho lo que son las características estas de género estereotipadas que estamos viendo acá. Estos son estereotipos bien tradicionales, sí, pero ir pensando cómo van o cómo lo van leyendo en sus cotidianidades, ¿no? Bien, bueno, vamos a avanzar. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Masculinidad, si ustedes buscan, aparecen estas imágenes, ¿no? Como hay uno que dice real men don't cry, ¿sí? Como los hombres verdaderos no lloran. Entonces, si yo lloro, no soy un hombre verdadero, soy un hombre falso, soy un holograma, ¿qué soy? ¿No? Caos identitario. Uy, qué amarillo, ¿qué es eso? Bueno, los estereotipos, creo que dice algo así, como refieren a las existencias dentro de un orden binario que exige que haya cosas de mujeres y cosas de varones, ¿sí? Esto arma un sistema que es complementario y excluyente. O sea, la mujer se complementa con el varón, ¿sí? Y de ningún modo la mujer puede ser parecida al varón y el varón parecido a la mujer. Esto, el problema de la estereotipación de las subjetividades es que conlleva un malestar y un padecimiento, porque no nos permite ser quienes somos. Entonces, si yo tengo ganas un día de usar una camisa, el otro día volví a ver Friends, sí, y es terrible la cantidad de cosas que pasan en Friends, pero Ross está enamorado de una camisa que es, para él es salmón y todo el mundo le dice que es rosa. Y todo un capítulo hablando de eso. Yo decía, por favor, déjenlo usar el color que quiera. ¿A quién le hace daño que un varón use una camisa rosada? A nadie. A la masculinidad del resto de los varones, ¿no? Que atajan ahí como, mira el color que te pusiste. Eso de mujer. No está bien ser mujer, porque vos sos varón. Así que sacate esa camisa y ponete otra. ¿Por qué si a él le gusta esa camisa? ¿No? Y una camisa es lo de menos. Imagínense si es una carrera, ¿no? Esto que decía Sofi. Hay tantas carreras, tantos desarrollos, ¿no? En los que podemos participar y en los que no, pero soy mujer, seguramente no me va a salir bien, y no, soy varón, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Otra cosa que pasa en Friends también, voy a citar un montón Friends, es que contratan a un varón para cuidar a la hija de Ross y Rachel. ¿Por qué un varón no puede ser niñera? Ah, bueno. Bueno, piensen eso. Sí, sí, vamos al tema. Bueno, estereotipos, ¿sí? Bien, heteronormatividad. La heteronormatividad tiene varias caras, ¿sí? La primera es la presunción de heterosexualidad para todas las personas. Entonces, siempre que hablamos con una mujer, le preguntamos, ay, ¿vos tenés novio? Y cuando hablamos con un varón, le preguntamos, ay, ¿vos tenés novia? Automáticamente asumimos que esa persona es heterosexual. Lo que hace que la otra persona se sienta muy incómoda, si en vez de tener novio tiene novia, y en vez de tener novia tiene novio, ¿no? Entonces, como que metemos un poquito más profundo a esa persona dentro del closet en ese momento, ¿no? Incomodamos, generamos un malestar ahí, y yo no sé si quiero decirte en realidad que mi pareja no tiene el género que vos pensás, porque yo no sé cómo vos podés reaccionar después, ¿no? Vendría a ser la problemática. Y lo peor de todo, ¿sí? Es esta última parte, que se piensa que cualquier persona que se sitúe por fuera de la heterosexualidad es anormal, ¿sí? O es enferma. Esa es la parte que es un problema. No solo asumimos que todo el mundo es hetero, sino que asumimos que quienes no son heteros son esta otra cosa, ¿no? Como primero el varón, después la mujer y después esta otra cosa, ¿no? Como varias otras cosas que vamos dejando, ¿no? Desde lo simbólico, violentando a estos seres humanos. Entonces, la sociedad nos asigna valor, ¿sí? De modo diferencial a las mujeres y a los varones, entonces somos valoradas por diferentes cosas, y obviamente, ¿quién no quiere ser socialmente valorado o valorada? ¿No? Todo el mundo necesita ese reconocimiento, hay incluso muchísimos estudios que hablan de esto. Necesitamos el reconocimiento de otras personas para poder ser quienes somos. Entonces, si yo sé que no puedo decir
con las personas que trabajo, con las personas con las que vivo, con las personas con las que básicamente vivo en el trabajo, ¿no? Porque trabajamos mucho más de lo que vivimos en nuestras casas, ¿no? Si hacemos un cálculo rápido, que yo no lo voy a hacer porque los números y las psicólogas no. No tiene nada que ver con ser mujer, tiene que ver con la psicología, entonces, si no podemos decir realmente quiénes somos, cómo nos sentimos, qué nos gusta y qué no, básicamente no podemos ser. Entonces, eso anula nuestra subjetividad. Y esto inevitablemente trae un malestar y un padecimiento que nosotras escuchamos todo el tiempo en la clínica, porque la gente muy angustiada viene, no solo porque no puede hablar de esto en el trabajo ni en la casa, porque sino en muchos otros consultorios tampoco. ¿Sí? Porque esta naturalización, esta normativización de la norma hetero y de la norma cis también, que ahora vamos a ver eso, es muy violenta. Entonces, si yo no puedo decir quién soy, yo no soy. Y si yo no soy, entonces, ¿qué pasa con mi potencialidad? ¿Sí? Se anula. ¿Qué más? Costos, bien, acá dice, ¿no? Existen diversos costos psíquicos, sociales, políticos y económicos que están asociados a subjetividades disidentes a la hetero-cis norma. Acá es importante aclarar la diferencia entre cis y trans, digamos. Lo que se identifica como cis sería cuando el sexo, esto que hablábamos antes de la diferencia entre sexo y género, cuando el sexo, digamos, se corresponde con el género que uno autopercibe, ¿no? Yo, mujer con vagina, me autopercibo femenina, y eso haría que yo sea una mujer cis. ¿Sí? Mujer trans sería justamente cuando hay una discordancia ahí, ¿sí? No implica que te vayas a operar, ni digamos que nada, no es que tenés que pasar por un proceso quirúrgico, simplemente que no se corresponde, que naciendo con un órgano biológico, como hablábamos esto, de que la biología en verdad, digamos, son XXY, son, digamos, ¿cómo sería? ¿Cómo se llama? Claro, digamos, lo que le da el sesgo cultural a esto es justamente los estereotipos y todo lo que veníamos diciendo. Entonces, sí sería cuando hay una correspondencia. Trans, cuando no es una no correspondencia, sino como que no se identifica con lo que socialmente está asignado a eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hetero, cis, norma, hetero sería la orientación sexual, o sea, hetero o homosexual en cuanto a orientación. Cis, esto que hablábamos de que es lo que se suele corresponder y por eso es parte de la norma. Y justamente acá decidimos, ¿no? El derecho al reconocimiento, al trato digno, a la educación, al empleo, se ven afectados por los efectos que el patriarcado surgen a partir de los imaginarios binarios, que junto a las falacias naturalistas y biologicistas, intentan reducir a la humanidad a un orden binario, jerárquico, excluyente y generador de padecimiento en las subjetividades que no se ajustan a la regla. En este punto, a mí me parecería importante también detenernos en lo que es la educación, ¿sí? Y la diferencia entre pensar realmente en inclusión o no. Hoy le pasaba antes una nota de que en Escocia por primera vez en las escuelas se van a dar contenidos sobre personas trans. Porque inclusión no es solamente que digamos, sí, se pueden cambiar el documento y buenísimo, ya tienen su nombre y todos lo llamamos por su nuevo nombre. Inclusión es que tengan visibilidad en el ámbito público, que cuando vayas a la escuela no te enseñen solamente, digamos, historias protagonizadas por varones y mujeres con estos estereotipos. Digamos, inclusión es que todos sepamos, por ejemplo, quién fue Loana Berkins, que es una activista trans, Diana Zacayán, que sepamos quiénes son estas personas que, digamos, no pertenecen a lo que es lo que la sociedad quiere que veamos, ¿sí? Porque no es casual que se quiera mantener esta hetero-cis norma, ¿sí? Son dispositivos reguladores que van haciendo que la cotidianidad siga, que uno siga con esto, ¿no? Y entonces esto, cuando hablamos de inclusión, acá vemos que tenían, por ejemplo, los baños sin distinción de género, demás, esas son políticas de inclusión. Y lo importante de que el Estado, digamos, también esté incidiendo en esto, porque la inclusión no se genera solo con unas leyes que ahora vamos a ver, que son cambios muy importantes, porque imaginémonos que hasta que no había una ley, eran personas que ni siquiera podían su nombre autopercibido ser llamados de ese modo al ir a cualquier institución. Entonces, me parece que es importante cuando hablamos de inclusión problematizarlo un poco y ver si realmente estamos siendo inclusivas, inclusivos, inclusives con lo que es la diversidad, ¿sí? Vamos. Esto es importante. Bueno, bien, orientación sexual. Dice, todas las personas poseemos una orientación. Es la capacidad de sentir una profunda atracción emocional, sexual o afectiva hacia personas. Puede orientarse hacia un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. La orientación sería esto, ¿quién me gusta? La identidad de género es quién soy. Es la vivencia íntima e interna y puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.
Puede ser cisgénero, transgénero, género fluido o no binario. Acá citamos la ley de identidad de género. Esto es cómo me percibo yo, el nombre que me pongo, cómo quiero que me llamen. Bien, y la expresión es la exteriorización de la identidad de género de cada persona. La vestimenta, el pelo, el maquillaje, el modo de moverse, andar, caminar, puede ser femenino, masculino o andrógino. Esto es lo primero, la carta de presentación que tenemos todos ante la sociedad, y justamente cómo los estereotipos juegan acá, ¿no? Que no es sin lo otro. Y muchas veces donde hay más violencia, ¿no? Esto que hablábamos de la camisa rosa como un ejemplo, la camisa rosa puede ser algo que vos te sacás y te pones otra camisa de otro color, de última. Ahora, aquellas mujeres que usan el pelo muy corto y cuya vestimenta no está alineada a lo socialmente atribuido a lo femenino, la pasan muy mal, tanto que hay un caso paradigmático dentro de nuestra comunidad, de una mujer que se llama Iggy, sí, que fue atacada por 10 varones, la quisieron violar, la venían amenazando que la iban a violar para hacerla mujer, ¿sí? Porque su expresión de género era masculina, digamos, ¿no? Como no se vestía con ropa que pueda ser considerada hegemónicamente femenina. La atacaron 10 varones, ella se defendió, mató a uno y ella terminó presa, no las 10 personas que la atacaron. ¿Sí? Obviamente hicimos tanta fuerza y luchamos tanto y se armó un movimiento tan grande que y ya está fuera de la cárcel, ahora vamos por la absolución, ¿no? De esto que sucedió. Pero imagínense lo que es vivir dentro de una sociedad que nos indica que hay un solo camino por el cual podemos ir. Y que si vamos por otro, bueno, alguien nos puede insultar, alguien nos puede mirar mal, y alguien nos puede querer violar para transformarnos en algo que deberíamos ser, y parece que en esta sociedad funciona la idea de que la violencia arregla todo, ¿no? Si alguien, no sé, en relaciones hetero de varón-mujer, si ella no cumple con los parámetros, él le puede pegar para corregirla, ¿no? Eso es la violencia de género. Si dos varones van por la calle caminando de la mano, tranquilos y felices, un grupo de varones puede golpearlos para enseñarles que eso está mal. O si una mujer tiene una expresión de género que es considerada masculina, un grupo de varones puede enseñarle a esa mujer con una violación lo que es ser mujer. ¿Qué es ser mujer entonces? Ser penetrada. Solamente eso, ¿no? Entonces también esto, como la violencia hace de un rasgo una identidad. Entonces, si yo agarro y le digo a alguien, vos sos retorta, o vos sos reputo, yo lo que estoy haciendo es asignarle a esa persona un único rasgo como identidad. Entonces, a mí esa persona después quizás me cae mal, y capaz que si yo trabajo con esa persona, no quiero a esa persona en mi equipo, por ese rasgo. Entonces, yo lo que estoy haciendo no solo es discriminar, sino que es excluir, ¿sí? Asigno un rasgo identitario y listo, esta persona es esto. No sé si esa persona aparte hace los mejores dibujos del mundo o tiene una experiencia de 20 años en programación y la rompe. No importa, porque yo ya asigné, ¿no?, violentamente este término. Claro. ¿No aplica lo mismo a religión, no sé, por raza, supuesto, etcétera? por supuesto. Como más amplio que eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay algo que, ahora que lo decís, gracias, nos olvidamos de poner, que es una palabra clave en estudios de género, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad nos habla de que el género y la sexualidad son desigualadores, pero no son los únicos, ¿sí? Entonces, la etnia, la clase social, la religión, también son desigualadores, lo que significa que no es lo mismo vivir en el mundo siendo una mujer con este color de piel que tengo yo, siendo cisgénero y teniendo una pareja heterosexual, ¿no?, que una mujer con un color de piel 4 tonos más oscuro que, por ejemplo, tiene una pareja mujer, ¿no? Como que se suman las opresiones. Y en mi caso se me suman los privilegios. Entonces siempre decimos esto, como tenemos que ser conscientes de cuáles son los privilegios que tenemos y cómo los usamos, ¿no? ¿Qué hago yo con el privilegio que tengo por haber estudiado, ¿no?, por haberme desarrollado en la vida sin ningún tipo de violencia explícita? ¿Qué hago yo con eso? ¿Lo uso para el bien, ¿no?, o lo uso para el mal, ¿no? ¿De qué lado voy a estar yo? ¿De Jedi o no? Como, o sea, eso, ¿no? Porque es esto, es alinearse de un lado o alinearse del otro, ¿sí? O sea, se puede no ser feminista, pero lo que tenemos que hacer es alejarnos del lado machista, porque este es el lado que nos dice como, míralo ese trolo, míralo esa trola. Como, para cada persona que no entra en la norma, ¿no?, hay un adjetivo descalificador que violenta, y violenta desde lo simbólico, y puede violentar hasta lo físico,
¿sí? Así que sí, exactamente. Son distintos modos, digamos, de desigualar, pero fíjense que hoy en día muy difícilmente, en un ámbito laboral, alguien soporte un chiste sobre la comunidad judía, ¿sí? O sobre los negros, la raza negra, la etnia negra. Son cuestiones que ya están zanjadas, son cuestiones sobre las que el sentido común, o sea, no hay duda, no se puede hacer este tipo de chistes, porque no es un chiste, es una ofensa y es violencia. Entonces, ciertas cosas todavía no son así, ¿no? Aunque a las mujeres y a la población LGBT nos asesinan a partir de nuestra identidad y nuestras elecciones. Bueno, acá tenemos un paneo que es un poco extenso sobre qué significa cada cosa de la bandera. No sé si es útil, pero vamos a ir rápido porque algunas seguramente ya se las saben. Por ejemplo, lesbianas. ¿Sí? Sabemos lo que son las lesbianas. Lo importante es esto, ¿sí? Una lesbiana puede tener una expresión de género que puede ser femenina, ¿sí? Lo que se dice en inglés femme, masculina, lo que se dice butch, o andrógina, ¿sí? Lo andrógino es esto que está como en el medio. Cuando vos ves a una persona y no puedes decir rápidamente, ¿es varón o mujer? Es porque su expresión de género es andrógina, ¿sí? No se ajusta a las normas de ningún lado. ¿Sí? Gay serían varones que se interactúan por otros varones, y también su expresión de género puede ser masculina, femenina, andrógina, y hasta hay una comunidad dentro de la gran comunidad LGBT que son la de los osos, ¿sí? O sea, se identifican de ese modo, que son varones muy grandotes, peludos, y se identifican y hacen bandera, incluso hay una bandera que identifica a esta comunidad. ¿Sí? Entonces la expresión de género tiene que ver con eso, con cómo yo me siento cómoda o cómodo expresando mi imagen. Cuando yo me miro, me gusto, me parece que está bien, listo, esa es mi expresión de género. Y debería ser respetada, ¿no? Bien, las personas que son bisexuales sienten atracción hacia varones y mujeres, también la expresión de género puede variar. Las personas transgénero, ¿sí? Se consideran que su identidad de género es diferente a la identidad que le asignaron al momento de nacer. ¿Sí? La orientación sexual es independiente, esto también es importante. ¿Sí? Acá estamos hablando de una identidad. ¿Sí? Entonces, más allá de la identidad, la persona puede tener una orientación que puede ser hetero, homosexual, bi, etc. Hay muchas otras orientaciones. Las personas transexuales, ¿sí? Consideran también que la identidad de género es diferente a la que le asignaron, pero realizan tratamientos hormonales y muchas veces quirúrgicos para adecuar su cuerpo a aquel deseo que tienen, ¿sí? Muchas veces las cirugías se llaman reasignación, que en realidad no es una reasignación, ¿sí? Es una asignación, ¿sí? Me estoy autoasignando el cuerpo que yo siento que debo tener. Sí, del mismo modo que hay un montón de mujeres heterosis que se reasignan los labios, los pechos, la nariz, y eso a nadie parece hacerle problema, ¿no? Bueno, estas personas hacen exactamente lo mismo. Tienen una imagen en la cabeza de cuál es el cuerpo ideal y van atrás de eso. Las personas travesti, este es un concepto que es capcioso porque en la Argentina el término travesti es una categoría en sí misma identitaria, ¿sí? Y política, mayormente política, ¿sí? Entonces las travestis no realizan cirugías genitales para asignar nada de nada y consideran que el término travesti es una categoría que vale por sí misma. En otros lugares del mundo, Latinoamérica, etcétera, travesti se usa para aquellas personas que por diversión, ¿sí? Algunas veces usan la ropa de otro género, ¿sí? Acá en la Argentina es identidad, la identidad travesti, ¿sí? Lo que se dice las trabas, son las travestis, no los travestis. Bien, la categoría intersexual tiene que ver con personas que nacen con características sexuales que a simple vista o a simple análisis no pueden asignarse a esta jerarquía binaria varón-mujer, ¿sí? Hay una página que se llama justiciaintersex.com que la persona que la creó se llama Mauro Cabral. Mauro Cabral es un activista intersex argentino que participó junto a otras personas destacadas del mundo en la declaración de los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son lo que sería un anexo a la Declaración Universal de Derechos Humanos en las que se ratifica que la orientación sexual y la identidad de género son derechos humanos, ¿sí? La página Justicia Intersex es buenísima, si alguien la quiere buscar, hay mucha más información sobre esto, ¿sí? Entonces, estas personas,
¿sí? Tienen rasgos que son variaciones físicas que muchas veces no pueden ser identificados fácilmente, es una nena o es un varón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el sistema médico hegemónico? Mete el bisturí, ¿sí? Le pregunta a mamá y papá, che, ¿qué les parece? Esto pareciera más por este lado, esto pareciera más por el otro, y bueno, entonces, recién venía justo leyendo un artículo en el que decía que históricamente la medicina lo que hizo con estos cuerpos fue hacer mujeres, ¿sí? Porque hacer mujeres es más fácil, ¿sí? Mujeres según el patriarcado, ¿no? La mujer biológica que también se identifica como mujer. Entonces, es mucho más fácil hacer una vulva y una vagina que crear de la nada un pene, ¿sí? Mucho más difícil, muchísimo. Entonces, ¿qué hacen? Automáticamente dicen, no, bueno, seguramente esto que vemos acá, que no podemos definir qué es, debe ser una vagina. Entonces, tomamos la decisión de intervenir quirúrgicamente un cuerpo de horas de vida, con el consentimiento de mamá, papá o quienes estén a cargo de esa persona, y le regalamos a esa persona una identidad asignada de un modo muy violento, que la va a llevar durante toda su vida. Muchísimas de las personas intersex encuentran en algún momento de su vida que no se identifican, ¿sí? Con esta identidad que le asignaron de este modo tan violento. En la Argentina las personas intersex están protegidas, en otros países del mundo no están protegidas, y la tasa de suicidios en población LGBT es muy alta, pero en población intersex es muchísimo más, ¿sí? Es encontrarte atrapada dentro de un cuerpo que no solo no es el tuyo, sino que lo intervinieron quirúrgicamente con consentimiento. Bueno, es terrible, la verdad es terrible. Lo queer, ¿sí? Vendría a identificar todas aquellas personas que se identifican con lo que acá se dice rarito o maricón, ¿sí? Como estas personas a las que no solo les gusta la camisa rosa, sino que le ponen brillos. Y caminan por la calle así como, ¿sí? O sea, me identifico acá, lo que significa que me identifico por fuera de todas estas normas, porque puedo y me lo merezco, básicamente, ¿no? Nadie entendió esa referencia. Tienen que buscar a Chiqui Bombón. Chiqui Bombón, YouTube, miran el video, después me cuentan, después Charo me cuenta. Entonces, las personas queer básicamente reclaman para sí mismas una identidad que no tiene nada que ver con ninguna de esta heteronorma, ni con ninguno de estos extremos, y la identidad de género y la orientación puede ser, ¿sí? Toda esta variabilidad, pero la expresión es queer, ¿sí? Entonces son personas que, otra vez, cuando vos las ves, pareciera que es un varón con muchos brillos o una chica que no tiene suficientes brillos. Bueno, eso, ¿sí? Personas queer, ¿sí? Personas que se identifican dentro de este abanico fantástico que es la diversidad humana. Aparte, bueno, traje estas tres, pero hay muchas más. Hay personas que se identifican dentro de la pansexualidad, ¿sí? Incluida yo, que somos personas que sentimos atracción sexual por cualquier persona sin importar el género, ¿sí? A mí no me importa si la persona es trans, es cis, es travesti, a mí me gustan las personas, punto aparte, no me hago muchas preguntas sobre eso. La persona que se identifica dentro del espectro asexual es una persona que siente en general una falta de deseo sexual muy pronunciada hacia cualquier ser humano. Dentro del espectro asexual está la demisexualidad. La demisexualidad identifica a aquellas personas que pueden tener atracción sexual siempre y cuando haya una conexión emocional previa, ¿sí? Conocemos mucha gente quizás así ahora que, si yo lo nombro, yo cuando me encontré con estos términos me di cuenta que yo conocía gente que era asexual o demisexual, y que también conocía un montón de gente que nunca se había identificado como demisexual o asexual, porque también lo que estas categorías dan es la oportunidad a las personas, ¿sí? A todas las personas, a la diversidad de seres humanos que existen en el mundo, de identificarse dentro de una bandera y decir, yo no soy anormal, ¿sí? Lo mío es algo igual a lo tuyo, pero distinto, ¿sí? O sea, identidad de género tenemos todas las personas, orientación sexual tenemos todas las personas, y expresión de género también tenemos, ¿sí? Todas las personas. Entonces, dentro de, desde lo hetero hasta lo homo, hay un espectro que es amplísimo, y si en algún momento tienen un poco más de interés y se ponen a buscar las banderas que identifican a todas estas poblaciones, es una cosa fantástica. Desde la red de psicólogos feministas lanzamos hoy nuestra campaña en el marco también de la Semana del Orgullo, que se llama Stop Patologización, y dentro de esa campaña pusimos casi todas las banderas que pudimos encontrar, porque la verdad que nos sorprendió la amplitud, y hay banderas que, o sea, la bandera del orgullo creo que es del 79, 78,
pero hay banderas que se inventaron el año pasado, o hace 2 años. Entonces, como por ejemplo el género fluido, ¿sí? O las personas que se identifican con un género no binario, ¿sí? Son cuestiones que empiezan a surgir, incomodidades que empiezan a surgir en las personas, se empiezan a conectar con otras personas que sienten igual, se dan cuenta que la orientación sexual es un derecho humano, y de repente alguien inventa una bandera con ciertos colores que identifican a esa población. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la categorización, digamos, hace mucho hincapié en lo que es sexual, cuando las consecuencias de la discriminación o las cosas que estuviste hablando en la primera etapa, que influyen, digamos, si vos particionás el día, digamos, de lo sexual, le asignás un tiempo, no sé, 2 horas, y después el resto de las cosas que te pasan no tiene nada que ver con lo sexual. Pero es como que las categorizaciones, las discusiones, se pone el foco en esa parte, en el cuerpo, en los órganos sexuales, o en lo que vos pensás que es la sexualidad. ¿Por qué, digamos, se da así? Bien. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando desde el principio, como el patriarcado capitalista lo que hace es asignar obligatoriamente una sexualidad. Entonces, el patriarcado lo que te dice es, vos tenés que ser hetero, y vos tenés que ser varón, porque tenés pene al momento del nacimiento. Entonces, a partir de que hay una asignación violenta de sexualidad y de identidad, es que ocurre esto, que hay personas que viven dentro del closet, por ejemplo, por años, por décadas, sin poder salir y decir, che, yo no estoy adentro de esa heteronorma, yo soy otra cosa, yo soy homo, yo soy bi, yo soy pansexual, yo soy transgénero. Entonces, la sexualidad dentro del patriarcado es identidad, ¿sí? El patriarcado construye identidad a partir del rasgo de la sexualidad y de la identidad de género. Y hay algo... Y también me parece que la cuestión está de vos decir, bueno, quizás la sexualidad sí es algo más limitado, pero también va determinando tu modo de ser en lo social. Justamente esto que se habla de que, o sea, porque hablamos las mujeres como algo distinto. Las mujeres, si bien mucho tiempo no han podido trabajar, no han podido votar, no han podido acceder a derechos. Entonces, me parece que muchas veces la orientación, o sea, la identidad de género ha sido, digamos, penalizada o no por distintos, otorgando o no derechos, ¿sí? Me parece que eso también es importante de ver, porque muchas veces queda invisibilizado en qué momento recién las mujeres desde pudieron votar, acceder a universidad, menos sueldo. No es solamente, digamos, un órgano biológico y ya, es todo lo que trae consigo, todos los estereotipos y todo el bagaje de años y años de opresiones que van trayendo. Entonces, y más que nada para la comunidad LGTBIQ, cómo directamente han sido invisibilizadas durante un montón de tiempo, cómo han sido expulsados de distintas instituciones educativas desde muy pequeñas. Yo hice mi tesis de licenciatura en un bachillerato popular trans, que es en Mochacelis, donde van todas chicas travestis, más que nada, de Capital Federal, pero que casualmente vienen todas de las provincias como Salta, Jujuy, del norte, porque no solo han sido expulsadas de su colegio, sino que han tenido que emigrar de sus familias de origen, y todo el padecimiento psíquico que se implica venir a una ciudad ajena, con normas culturales totalmente distintas a las que vos estuviste, con las que creciste, te tuviste que alejar de toda tu familia, venís acá, claramente el primer camino suele ser la prostitución para este tipo de personas, y digamos, como no hay seguridad laboral, no llegamos, pero hay como un estudio que hizo Fundación Huésped y Conata, donde se muestra, digamos, bueno, ahí está el marco legal, ¿no? Pero donde se muestra en qué suelen trabajar las personas travestis y trans, ¿no? Y dice que la mayoría trabaja a cuenta propia. En esa cuenta propia estamos hablando de personas sin ningún tipo de seguridad laboral, bastante a la deriva en cuanto a lo que son los derechos, nuevamente esta posibilidad de acceder. Y, por ejemplo, de empleadores, ¿cuántas personas travestis o trans son empleadores, digamos, que están en una posición más jerárquica? Bueno, estos mapas también son re interesantes, pero sí. Bueno, podemos ver los mapas también. Pero lo que quería decir es esto, digamos, cómo el acceso a derechos es muy diferente y cómo a veces algo que parece simplemente una identidad de género trae una carga, o digamos, configura un modo de andar y de vivir y experiencias que son muy diferentes. Y por eso está bueno poder empatizar y escucharlas. Yo cuando escuchaba a estas chicas travestis hablándome en primera persona, digo, me empapé de una realidad que yo, por ser quizás una mujer cis, hetero, y todo lo que de clase media, nunca había llegado a escuchar. Y digamos, son experiencias que tocan y con las que uno, si puede generar esa empatía, es algo que, digamos, ya te
es esto de para qué usamos nuestros privilegios, si para conocer otras subjetividades o para quedarnos en el ámbito de lo conocido, y así, digamos, no se genera nada, movimiento. Entonces, eso también me parece importante. Y estos mapas, que son muy interesantes, digamos, van mostrando cómo las leyes, por ejemplo, es de leyes sobre orientación sexual en el mundo. O sea, ¿dónde están contemplados, no? ¿Dónde se criminaliza? ¿En qué partes del mundo se criminaliza? Sí, no sé si se ve. ¿Querés leerlo? No sé si llegan a ver las categorías, ¿sí? Pero leyes de promoción, o sea, que prohíben la propaganda, ¿sí? Hay 3 estados. Actos sexuales, 15 estados prohíben. Sodomía, 11 estados. Contra natura, ¿sí? El color que tiene India, por ejemplo, dice el delito que acarrea la pena máxima. Sodomía en otros 3 estados, y leyes sobre moralidad, expresión LGB en 19 otros estados, ¿sí? Después las categorías de condenas máximas, la condena máxima es pena de muerte, ¿sí? Pena de muerte. Entonces, estamos acá hablando de, fíjense cómo por suerte, ¿no? La región en la que vivimos no tiene nada de esto. Chicas travestis y trans, digamos, las llevan presas a las chicas travestis y trans hace no muchos años las llevaban presas por estar, digamos, prostituyéndose en los bosques de Palermo, y ese es... Por existir también, ¿no? Sí, mismo, digamos, por estar en la vía pública, antes de que existan todo este marco legal, las llevaban presas, o sea, y ni por nada, no podían levantarle un cargo, pero tenían que estar en una comisaría muchas horas, y es muy interesante leer los testimonios de estas chicas, digamos, de cómo se conocían en las cárceles, y cómo también podían socializar sus existencias, ¿no? Porque lo loco de esto también es que que nosotros no hablemos de ellos, no existen. Entonces una persona que, digamos, quiere transvestirse, quiere tener otra identidad, no sabe que hay otras que le pasa lo mismo. No puede socializar esta experiencia y se cree, digamos, se psicopatologiza un montón desde las ciencias de la salud, se cree que es el camino equivocado, y el padecimiento que eso conlleva es muchísimo. Entonces, muchas veces los ámbitos donde se conocían eran las cárceles en la Argentina, hace no tanto. Bien, acá leyes de orientación sexual, ¿sí? Sobre protección y reconocimiento, ¿sí? Se pueden más o menos ver acá el matrimonio, ¿sí? Es el color verde, y acá otro tipo de uniones, ¿sí? Adopción conjunta, adopción, o sea, fíjense, ¿no? Como la cantidad de países que faltan en estos colores, y la cantidad que criminaliza otra vez, 17 estados, pena de muerte aplicada en 8 estados, ¿sí? Pena de muerte. ¿Estados Unidos acepta el matrimonio? En regiones. Sí, en regiones. Sí, otro no. Sí, exacto. En el 80 recién aceptaban el casamiento entre gente de distinto color. Sí, bien, entonces acá las leyes que protegen, y acá las leyes que reconocen, que es muy parecido al anterior. Así que vamos a pasarlo rápidamente. En relación a las cifras, esto es lo que estaba nombrando acá Sofi, ¿no? Cuenta propia, autónomo, es básicamente hago lo que puedo para sobrevivir. Muchas veces termino trabajando en la calle, ¿sí? Cosa que involucra muchísima violencia, ¿sí? No solo la violencia sexual, de estar, nada, prostituyéndote sin que eso sea en ningún momento tu deseo ni tu elección, sino el hecho de que muchas personas, por ejemplo, no se quieren cuidar, y como son tus clientes, el cliente es el que manda, entonces te contagias de cualquier cosa. Y aparte la violencia física que en general estas personas sufren, ¿no? Porque fíjense qué paradigmático es que para las travestis, las personas trans, la primera opción laboral es la prostitución, ¿sí? Pero supuestamente en el discurso que escuchamos siempre, las travestis no son las amigas de nadie, ¿no? Y para el varón, el mismo varón que consume, cuando llega a la casa dice, estos trabas, ¿no? Entonces ese mismo varón después va a consumir prostitución por parte de una compañía travesti, y ya que está le rompe la nariz, como para afirmar su masculinidad. Una pregunta. Sí. Estas estadísticas, ¿quién las recopiló? Porque me parece que poner esa sección tan grande no está muy bueno. ¿Qué sección? Digo, es como decís vos, poner cuenta propia es meter en una bolsa un montón de cosas que habría que... Por eso, ¿de quién es? Sí. Es el estudio de Fundación Huésped Aclara. Después hay otro apartado que, digamos, también
hay otro apartado que después también trabaja sobre lo que son las condiciones de, o sea, cuenta propia, digamos, que entra y aclara que la prostitución, digamos, está dentro de esto, pero también como está la prostitución hay un montón de otros trabajos, digamos, que no están dentro del ámbito formal y tampoco, digamos, están todos en eso. Pero el estudio después, si querés, lo podemos pasar y está desglosado. Y interesante también es lo en relación de dependencia, que hay un 13%, porque hay solamente una ley que regula esto, que es la ley de cupo laboral trans, que está sancionada solamente para lo que es provincia de Buenos Aires, y digamos lo que pone como, esto es como cuando digamos, hace muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo hacer un cupo para que las personas negras puedan acceder a los estudios. Hoy por hoy se hace solamente en provincia de Buenos Aires con la población trans, y la única obligación es que haya un 1%, o sea que cada empresa pública, porque solo, digamos, compromete a los cargos públicos, claro, solo compromete a las empresas públicas, tengan un 1% de personas que, aparte, digamos, tengan competencias para el cargo. Y acá volvemos con lo que es la educación, ¿no? Si ha sido expulsado porque, digamos, no pueden seguir trayectorias educativas muy duraderas, no pueden terminar secundarios, menos acceder a una carrera universitaria, vas viendo digamos, los índices de deserción y, digamos, pretender que sean personas aptas para el puesto, digamos, es hasta un poco ridículo, pero bueno. Y acá tenemos, esto que dice antes y después de la ley, es antes y después de la ley de identidad de género, ¿sí? Y acá te pone, digamos, a cuántas personas antes de la ley les negaron un trabajo y después de la ley. También la importancia justamente bueno, de que haya un marco legal que inscriba a estas personas, ¿no? ¿Cuántas personas tuvieron un trabajo? Sí. Muy rápido. Muy rápido. O estos son los tipos de discriminaciones que se pueden dar en ámbitos laborales, ¿sí? La discriminación directa se produce cuando una persona es tratada de manera menos favorable que otra en una situación análoga, por razón de origen, acá justamente tenemos todo, ¿no? Porque la discriminación en sentido amplio, por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, sexo u orientación de género. Digamos, directamente, un insulto además. La discriminación indirecta se produce cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, aparentemente neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por justamente estas razones que hablábamos antes. Y el acoso es toda conducta no deseada con el origen racial o étnico, la religión, convicciones, edad, orientación sexual o identidad de una persona que tenga como objeto la consecuencia de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o hasta ofensivo, ¿sí? Y bueno, y acá había más de acoso, sí. O que es el acoso psicológico. Exacto. Y se basa en la repetición del desequilibrio. Y la última es todo esto se enmarca dentro de lo que es la violencia psicológica, ¿no? O sea, son formas de violencia que perjudican nuestra humanidad, ¿sí? Nuestra psiquis, el modo en que tenemos de desenvolvernos en la vida, nuestros deseos, nuestras potencialidades, ¿sí? La diversidad humana. Esto causa daño emocional, disminución de autoestima, ¿sí? Y estas conductas, lo peor de todo, es esto que venimos diciendo, son comunes, muchas veces se naturalizan hacia el colectivo LGBTIQ, porque son personas que existen por fuera de la heteronorma y esta falacia naturalista de que hay cosas que son naturales y normales y cosas que no lo son. Bueno, ahí damos por finalizada la presentación. Terminamos. Tenemos creo que 30 segundos, ¿no? 30 segundos para preguntas. Exacto, son personas que al momento del nacer no pueden ser fácilmente identificadas como varones o mujeres, ¿sí? Porque sus genitales tienen algún tipo de desviación de estas normas, ¿sí? Más allá de que todos los genitales son muy diferentes, las personas intersex vendrían a romper un poco con esta idea de que existen genitales masculinos y femeninos, ¿no? Hay genitales que no son tan así, sí. Para los médicos, o sea, como vos decías que tenía que decir el hombre y la madre y el padre, qué sexo será, ¿hay un protocolo? No hay un protocolo médico, sí hay regulaciones dentro de nuestro país que no se cumplen. A ver, las personas intersex están protegidas, ¿sí? Legalmente,
pero estas leyes no se cumplen, del mismo modo que hay un montón de leyes, lamentablemente, que dentro del ámbito médico no se cumplen en la Argentina, como la interrupción legal del embarazo, ¿no? Ante un caso de violación, cualquier mujer puede elegir hoy en Argentina, menos en Chaco, interrumpir un embarazo, ¿sí? Y si está en riesgo su salud y su vida también. Hay un montón de hospitales que, por objeción de conciencia, obligan a nenas de 13 años a seguir con un embarazo que fue claramente fruto de una violación. Entonces hay mucho marco legal dentro de nuestro país, eso hay que reconocerlo, tenemos marcos legales que muchas veces son de vanguardia. La ley de identidad de género dentro de nuestro país es súper vanguardia y tiene, 6 años. La ley de matrimonio igualitario, lo mismo. La ley incluso de protección contra la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Tiene cuestiones que son de vanguardia. Ahora las mujeres seguimos muriendo, ¿sí? A la comunidad LGBT la siguen discriminando y eventualmente también asesinando en crímenes de odio por la calle, que según una agencia que estuvimos consultando, el año pasado fueron 103 personas que murieron en ataques brutales en la calle solamente por no ser un varón bien macho o una mujer bien femenina. Sí. ¿Hay algún país que de condiciones tipo políticas socioeconómicas similares a Argentina en cuanto a desarrollo, porque tipo siempre nos comparamos por ahí con Suecia y bla, que hayan hecho las cosas bien a niveles más de tipo, a nivel educativo y a nivel de formación para las comunidades, para generar políticas que mejoren los números a la hora de tener mejor cupo de las comunidades LGBTQ? Mira, dentro de lo que es América, ¿sí? No solo Latinoamérica, toda América, las cifras de Argentina están bastante más cercas que las cifras de estos países, no de los mejores de Europa, pero de los del medio, digamos. Dentro de Latinoamérica, Argentina es pionera en cuestiones de protección de los derechos LGBT. O sea, nosotros acá nos horrorizamos por las cifras que tenemos, pero nos movemos un poquito por Latinoamérica y las cifras empiezan a engordar bastante. O sea que no, dentro de la región no somos... Hay estudios. Exacto, ni siquiera hay desarrollos ni estudios, o sea, no hay un interés. Lamentablemente, dentro de la región somos de lo mejor que hay, ¿sí? Por eso también mucha gente de Latinoamérica viene, no solo acá a estudiar, porque tenemos buenas universidades gratuitas y de calidad, sino porque hay una protección que en otros lugares no hay, lo mismo que pasa con las periferias de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como que, volviendo a la pregunta del compañero, o sea, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? No es lo mismo vivir en la periferia de Argentina que en la periferia, que en el centro, y desde el centro también tiene su periferia, ¿no? Entonces, como son cosas que se van sumando y ahí suman opresiones. Última pregunta. Yo tengo una, sí. Con lo que mencionás con respecto a la respuesta que me diste a mi pregunta, ¿no? Me quedé pensando en eso que dijiste de patriarcado capitalista. Entonces, todo este castigo que hay a las personas que se registran en algo diferente a lo que se espera, tiene que ver con eso de, no sé, alguien que con un gay, una persona gay, pensando en el origen del capitalismo, saben que probablemente lo iba a producir como un hombre, y por eso se creó tanto castigo, digamos. Exacto, sí. Los estudios de género hablan de que a partir de Revolución Francesa Industrial, ¿sí? Y instauración, digamos, de los estados modernos y la modernidad, justamente, se crea este modelo de familia que después nos lo venden como la familia, que es la familia tipo. ¿Sí? La familia nuclear, la pequeña familia. A partir de esta familia, el patriarcado capitalista, porque son como el matrimonio más duradero de la historia, el patriarcado del capitalismo, descubren que es perfecto si el varón trabaja y la mujer, en vez de trabajar afuera, trabaja dentro de la casa. Entonces, producción y reproducción de fuerza de trabajo. Y eso es perfecto. A partir entonces del poder que el patriarcado y el capitalismo tienen, empiezan a generar discursos médicos, religiosos, pseudocientíficos, en los que se naturaliza, ¿sí? O sea, con falacias biologicistas, esencialistas y naturalistas, se empieza a creer que hay algo que es lo normal y no natural, y hay algo que no. Entonces, principalmente se ataca a la comunidad LGBT por estar por fuera de la heteronorma, pero la razón patriarcal es que el orden social que funciona es este.
en el que cada familia se sustenta por sí misma en cuanto a la producción y la reproducción de fuerza de trabajo, entonces las cosas tienen que mantenerse así, ¿sí? Entonces por eso la violencia lo que hace es disciplinar los cuerpos, disciplinar los deseos, disciplinar estas diversidades, para que todo marche como el patriarcado capitalista manda. Ahora, a este matrimonio también le parece igual que a veces la diversidad es simpática, entonces si vos vas caminando por París, de repente te podés comprar una Torre Eiffel con la bandera de la diversidad, porque el patriarcado capitalista no es ningún nabo. O sea, dice, ahora los gays están de moda, bueno, dale, yo te vendo cositas con la bandera para que estés contento, cuando al mismo tiempo no hago nada para proteger a esta población, o hago poco, y hago poco en la medida en la que estas poblaciones se cansan de salir a la calle y se cansan de meterse en todas las instituciones públicas que hay, ¿sí? Porque hoy hay en instituciones públicas trabajando un montón de personas de la comunidad, entonces esas personas desde adentro, y quienes estamos afuera, desde la calle, impulsamos estos cambios sociales, y eventualmente con esos avances y empresas como Esmeralda que hacen este tipo de charlas, bueno, empezamos a ganar un poco de conciencia y empatía de que la realidad es que todas las personas somos diferentes, y si empezamos a señalar todas las diferencias que tenemos, nunca podemos tener amigos. Había una pregunta más que ya está fuera de la regla, pero bueno, ahora estamos fuera de la norma hoy, así que está bien. Sabiendo, como decían, que tenemos un montón de privilegios, pero la realidad es que a veces no somos conscientes de los privilegios que tenemos porque no conocemos ¿Cuáles serían las mejores acciones o comportamientos a tener para ser inclusivos, y no solo no ser inclusivos, sino no ser excluyentes? O sea, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos hacer? No, digamos, más que nada, digamos, no hay, me parece que no hay una receta, claro. Creo que ya, digamos, justamente escuchar esto, saber que hay otras realidades, y más que nada, digamos, esto de no, cuando hablamos de la discriminación, sí, ser abiertos, no dar por supuestos sobre otros, sí. La violencia justamente a veces está en esto de definir al otro, o por ejemplo la heteronorma, lo que hace, por ejemplo, un ejemplo chico es creer que todos son hetero, creer que si es una chica tiene novio, creer que si es un varón tiene novia. Ya con una simple pregunta, como en vez de decir novio o novia, decir pareja, ya está siendo como mucho más inclusivo y, digamos, abriendo a que esa persona te pueda contar algo, porque muchas veces lo que pasa también es que nosotros al tener un supuesto sobre el otro, que tenemos un montón de supuestos sobre los demás, y es un trabajo muy difícil ir deconstruyéndolos, pero, digamos, al decir pareja, por ahí, esa otra persona se anima a decirte, sí, tengo novia, estoy hace tanto tiempo de novia con una chica, y es algo que si no nunca hubieses escuchado y nunca hubieses conocido tampoco por, digamos, no... por estos modos de preguntar, son muy capciosos y todos nacimos, todos, digamos, dentro de lo que es el capitalismo y el patriarcado. Entonces, es un trabajo constante. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, es otra herramienta, digamos, muy política desde el feminismo que se está tomando hoy en día, justamente también para esto de, bueno, seguir con el tema de la inclusión y no dando un supuesto o no creyendo que un colectivo, por más que haya más varones, tiene que ser nombrado en masculino o de más situaciones. Me parece que es eso, no dar, digamos, por deconstruir esos preconceptos que tenemos, esos prejuicios sobre las personas. Como esta última cosa que dijo ella, esta última palabra, de construir, ¿no? En estudios de género y feminismo siempre hablamos de cómo tenemos que deconstruirnos y volver a construirnos, porque nos han construido de un modo muy violento, y nos han construido con supuestos que violentan a otras personas, ¿sí? Entonces, yo tengo un varón, un paciente mío, que siempre dice como, no, yo sé que estoy deconstruido y yo así no puedo pensar, ¿no? Como luchando todo el tiempo contra las cosas que él siente que están mal, pero que igual las piensa, y sabiendo que no debería pensar así. Entonces, empezar a deconstruir ideas que tenemos sobre cómo las personas deben ser en todo sentido, ¿sí? Porque, ay, no, pero tiene cierta edad, entonces no debería vestirse así. O es mujer, entonces no debería vestirse así. O es varón, entonces no debería interesarle ir al ballet. Como todas estas cosas que suponemos y que nos parecen obvias sobre nuestra persona, bueno, la otra persona es otra persona. Solamente eso. Como ir recordándonos todo el tiempo, la otra persona es otra persona, debe ser libre. Yo quiero ser libre, y en la medida en que yo soy libre, el resto también debería poder serlo, ¿no? ¿Cerramos? ¿Hay otra pregunta? Cuando hablas del patriarcado capitalista, ¿cuál fue la
religión, sobre la iglesia católica, no hay una... La iglesia, yo nunca hablo como de religiones, porque respeto mucho la fe, pero la iglesia como ente, digamos, y es el tío, digamos. Claro, si hay un matrimonio, el tío es la iglesia. Está todo alineado. Sí, claro. Se sustenta no solo, la familia nuclear se sustenta también desde un discurso, digamos, de la iglesia. La iglesia sería eso, el aparato ideológico que, digamos, mucho tiempo también estuvo a cargo de lo que fue la educación. Entonces, digamos, se fue nutriendo de representaciones. Es tipo seguir representando y reproduciendo estereotipos. Y la iglesia con sus mandatos, con todo esto también hablamos de la mujer sale de la costilla, digo, y no siempre existió la religión católica desde o sea, planteada como está planteada hoy día. No sé, si uno lee El Calibán y la bruja de Silvia Federici, por ejemplo, ella hace un estudio, bueno, es muy largo, pero entre todo lo que ella va nombrando, historizando, es filósofa y antropóloga, historiza sobre cómo es que surge la iglesia y digamos, no es casual los discursos que emana, y justamente iglesia y Estado se empiezan a unir en lo que fue, bueno, es muy largo, no me voy a poner a hablar de la Casa de las Brujas, pero sí. O también parece que cuando uno habla de patriarcado capitalista, sí, invisibiliza toda esa otra parte que es igual o igual. Tenés zarpada razón, sí. Patriarcado capitalista y clerical, ahí va, patriarcado capitalista y clerical. Cada vez se pone más largo, ¿no? Porque antes estaba como la heteronorma, es la heterosis norma, es como que cada vez vamos metiendo más. Pero bueno, sí, obviamente es esto, ¿no? Como en la medida en la que tenemos que comprender que no es tan simple como, porque siempre decimos, maldito patriarcado, ¿no? El patriarcado se va a caer. Sí, bueno, pero hay muchas cosas que se tienen que empezar a caer, ¿no? Y lo primero es que se tiene que empezar a caer la idea de que sabemos más de la otra persona sobre, ¿no? Que esa persona sobre sí misma. Entonces yo no tengo idea de qué es la otra persona está sintiendo, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, entonces ¿por qué yo me voy a poner a criticarla? ¿Sobre la base de qué? ¿No? En feminismo decimos que no hay nada de lo humano que es condenable, ¿sí? A menos que estemos hablando de actos vejatorios, discriminatorios, violentos o sin consentimiento. Entonces, sí, no estamos hablando de abusos, violencias o actos sin consentimiento, todo el resto de la diversidad humana debería ser aceptable por todo el resto de los seres humanos. ¿Cerramos? Bueno, gracias. ¿Quieren hacer alguna No, pero a mí me hubiera gustado escuchar en primera persona, una historia en primera persona. Sí. Bueno, sacamos una foto. Porque la versión va a tener. Bueno, chao. Vamos. ¿Viendo la foto? Esta parte hoy. No, siempre me interesa. Que no se siente. Saca una selfie de ahí, está bien. Ahí va. Si lo adelante mejor.
Y ahora... A comer. Sacaron toda la comida a la mesa. Se la comieron todos. Me voy con mi teclado. Hola, Che. O igual de Es algo que hay que no le haga, que no cargue todo. Si hacemos lo que dice Buda, quizás no vamos a tener que hacer.